Hace unas semanas, estableciendo las proyecciones para el 2026, nos dábamos ciertas directrices de preferencia de inversiones que apuntaban principalmente a lo que son, ¿qué es? Principalmente lo que son empresas de materias primas. Lo ocurrió el fin de semana en Venezuela con el arresto de Nicolás Maduro. Elevó el día lunes y se empezó a establecer como regla generalizada de que los riesgos geopolíticos hoy día pasaban nuevamente al primer lugar dentro de los riesgos en el fondo inherente a cualquier inversión que uno realice. ¿Y por qué esto? Porque en el fondo el actuar de Estados Unidos, mirándolo objetivamente, de actuar en el fondo en forma unilateral, puede llevar a otros países también a actuar en la misma forma. Entonces, estos riesgos geopolíticos presentes y que pueden ser activos durante las próximas semanas o meses. Se habla, por ejemplo, el caso de Groenlandia, se habla el caso de Irán, se habla el caso de México. Han tirado una serie de países, en el fondo, que pueden ser objeto de ataques similares, situaciones similares. Ha habido una tormenta, lógicamente, de información que están entregando, sobre todo los medios de prensa y analistas y estrategas. Entonces, ante esa eventualidad y escenario de no se saben las probabilidades, los inversionistas están cubriendo sus riesgos ¿con qué? Con los metales preciosos. Por eso a partir del lunes vimos alzas importantes, lo que es el cobre, lo que es la plata, el platino, el litio, el oro. ¿Por qué? Porque básicamente son hoy día los activos que hoy día los inversionistas, ante distintas situaciones que se están presentando en el mercado, y acá me hablo ya de demanda orgánica, demanda real, no cubrirse del riesgo, son hoy día activos que van a estar en el fondo presentes en los inversionistas, en la mente de los inversionistas y en las carteras, los portafolios en los próximos meses y años. Ahora, quizás que quería entrar un poquito más en detalles sobre esto, porque para nosotros, colateralmente, la situación que ocurrió en Venezuela la semana pasada nos ha afectado y nos afecta y nos afectará muy positivamente en la recaudación fiscal. Ya con un precio del cobre en torno a los $5.80, $5.90, ya acuérdense que un poco como referencia, el precio en el presupuesto para el 2026 aprobado hace unos meses establecía un precio del cobre bajo $4.40 la libra. Y si estamos hablando de un precio medio, algunos bancos de inversión estadounidenses hablan de $5.60, pero ya hay algunas proyecciones que hablan de $6. Ya todo lo que sume en el fondo sobre $5.60, que es para nosotros el escenario base, implicará para el país recaudaciones sobre $3.000 millones. Algunas voces hablan de $4.000 millones. Y a eso, si le sumamos el litio, hay que acordarse un poquito que hace 6 meses el litio se ubicaba bajo los $10.000 y hoy día lo tenemos precio spot hoy viernes 9 de enero en $20.000. Entonces es el doble, pero en el fondo, y con el acuerdo con Codelco, SQM, lógicamente se genera una certeza operacional en que en el fondo los más especialistas pueden fácilmente proyectar los flujos de SQM, en el fondo ya no pensando en 1 o 2 años, sino ya valorizaciones y cálculos en el fondo de largo plazo. Ahora, esto también viene acompañado, ¿por qué hablo de demanda orgánica y una demanda real? Hoy día todo lo que va relacionado a la inteligencia artificial están empezando a ver cuáles son las ventajas, desventajas, fortalezas y debilidades que presenta el desarrollo. Muchos inversionistas señalan, y economistas y fondos, plata para financiar, eso hay. ¿Dónde podría estar en el fondo la gran debilidad en lo que es el recurso de energía? O sea, hoy día se necesita mucha energía eléctrica para echar a andar en fondo un centro de datos, por eso viene mucho desarrollo de lo que son centrales renovables, llamémosle centrales eólicas, fotovoltaicas, pero hoy día, y bueno, en nuestro país presenta tremendas ventajas, sobre todo lo que es de la tercera región hacia el norte. Entonces, cuando se tiene una situación de esa magnitud, con una probable situación de déficit de energía eléctrica futura, no presente, futura por los centros de datos que al final se están construyendo en todas partes del mundo, vemos que hoy día el sector eléctrico puede ser transformado en uno de los elementos, en una de las alternativas de inversión, pensando no tanto en el corto plazo, en el fondo
participación en un portafolio de inversión de mediano a largo plazo puede ser una opción muy atractiva para ese efecto. Empresas de litio que necesitan, en el fondo, también las centrales para las baterías eléctricas necesitan litio para acumular esa energía eléctrica. Entonces ya tenemos dos fuentes o dos fuentes o dos sectores que en el fondo pueden ser objeto de inversión en el fondo para el inversionista. Esto está recién partiendo. Entonces vemos que empresas acá del sector eléctrico, una SL, una Colbún, una Enel Chile, una SQM en el fondo, tienen muchas perspectivas futuras. O sea, piensen, y acá un poco replico informaciones de otros inversionistas, hoy día en el fondo para construir un centro de datos se necesita en el fondo una central eléctrica de 120 a 150 megawatts, que en el fondo para abastecer una ciudad. Piensen que se están construyendo más de 50, 60, 70 centros de datos solamente en Estados Unidos. Entonces, si eso lo aumentamos, lo polarizamos en el fondo a otras naciones, la cantidad de energía eléctrica que se va a necesitar en el futuro es enorme y por eso la potencialidad que se tiene para lo que es el cobre, para lo que es el litio, para las empresas eléctricas, pasa a ser en el fondo como partes fundamentales que tienen que estar en cualquier portafolio. Nuestro país, de esa perspectiva, es un país estratégico hoy día. Por eso hoy día me atrevo a decir que, por ejemplo, las últimas declaraciones señaladas por Roberto Sales, expresidente del Banco Central, señalando que textualmente desde que asumió un gobierno nuevo, nunca había estado en mejores perspectivas, en una mejor situación económica como la que debería tener hoy día, la que va a tener específicamente el nuevo gobierno electo que asumirá en marzo. Entonces, y las primeras directrices que entregó ayer el futuro ministro de Hacienda apunta a que básicamente disminuir la burocracia, disminuir la permisología, favorecer la inversión, hacer más fácil la inversión y lógicamente que los recursos vayan llegando de forma más rápida, que la recuperación, en el fondo, el establecimiento de los nuevos proyectos, la ejecución y la recuperación de esa inversión también permitan, en el fondo, un mayor rodaje, una mayor retroalimentación, tanto para lo que es el sector privado, para el empresario, como también para el consumidor, que va a ver esos beneficios. Por tanto, las perspectivas de ese punto de vista, en el fondo, son favorables al país. Ahora, como bien decía al inicio, o sea, y volviendo al tema de lo ocurrido con Estados Unidos, los efectos colaterales hoy día y la globalización permiten, en el fondo, estar unidos, y lo que afectó a Venezuela el fin de semana pasado nos ha afectado y nos va a afectar favorablemente en lo que queda, en el fondo, lo que ocurra durante este año. O sea, ya se habla supuestamente de que con la inteligencia artificial, la inversión, Estados Unidos va a seguir creciendo a tasa, en el fondo, mucho mayor a las históricas que se ha visto. Hoy día mismo la Reserva Federal de Atlanta, que entrega sus estimaciones de crecimiento del PIB para el cuarto trimestre del 2025, ya está apuntando a un 5.4% de crecimiento del PIB. Hoy día, con el dato de desempleo conocido que bajó del 4.6 al 4.4%, y hay que esperar el dato de inflación que se ha estabilizado entre el rango entre 2,5 a 3%, siendo un poquito más amplio, significa que la economía de Estados Unidos ha ido absorbiendo con absoluta normalidad el efecto arancelario. Eso podría llevar ya, hay algunas voces que están señalando que la Reserva Federal este año, con una nueva cara visible que se espera que ocurra de mitad de año en adelante con el reemplazo de Jerome Powell, que podría ser un presidente de la Reserva Federal más afín a Donald Trump, ya se habla que podría decretarse 4 rebajas en la tasa de interés en Estados Unidos. Entonces, con una economía creciendo, con una rebaja en la tasa de interés, con un nivel de liquidez global que sigue aumentando, o sea, ayer mismo Donald Trump señaló de que quería, en el fondo, que 2 empresas hipotecarias, llamémosle relacionadas al Estado, impulsaran la liquidez, en el fondo llamándolo así, 200.000 millones de dólares en el sistema financiero. Entonces, mientras mayor liquidez haya también en el sistema, y hoy día estamos a niveles históricos de la liquidez, las bolsas van a seguir subiendo desde esa perspectiva. Entonces, con una mayor liquidez, lo que son los commodities, lo que son las acciones, empresas donde haya crecimiento, donde haya inversión, van a seguir siendo en el fondo el foco de
de atención de los inversionistas. Para nuestra bolsa, nosotros en un país en que hoy día ya se estima que el crecimiento, se dice que podía seguir en el 2,5%, pero en off, llamémoslo así, se habla que ya podía estar más cercano al 3%, que está dentro del rango superior de la estimación del Banco Central. Eso podría derivar en que, con un crecimiento más alto del PIB, lógico, y viendo las correlaciones históricas que tienen ciertos sectores económicos, como el sector bancario, el sector eléctrico, podríamos seguir teniendo una bolsa positiva durante lo que es el año 2026. Entonces, expectativas positivas hoy día están. Hoy día estamos expectantes a qué, como les decía inicialmente, a los riesgos geopolíticos, y hoy día que es el mayor riesgo hoy día que están viendo los mercados. Si van a aparecer en cualquier día, en cualquier momento, alguna noticia de algún ataque, alguna situación particular. Ayer mismo Trump decía que le había bajado el pulgar a un segundo ataque a Venezuela. Entonces, las sorpresas van a estar en el fondo a la orden del día, y es un poco lo que los inversionistas tienen que tener hoy día el foco, más que en situaciones económicas, fundamentales, cuantitativas, que uno más conoce en el fondo los tiempos, los momentum. Yo diría que, y como esto es más sorpresivo, los conflictos geopolíticos, yo diría que ese es el gran riesgo que están enfrentando los mercados en estos momentos.